Buenos días, somos mi compañero Juan Ramón y yo que soy Loli y vamos a hablar sobre la agnosia auditiva, más concretamente sobre la sordera pura para las palabras. Bueno, ¿qué es la agnosia auditiva? Pues consiste en un déficit en la percepción o reconocimiento acústico y no es originado por sordera. Es importante destacar que se conserva el lenguaje en la área de la lectura, la escritura y el habla. En la agnosia auditiva nos encontramos con varios subtipos y normalmente es infrecuente que se presenten de forma individual. Estos subtipos son la agnosia verbal o sordera pura para las palabras, agnosia para los sonidos, amusia, fonoagnosia y agnosia auditiva, aunque nos centraremos en el primero que hemos comentado. La agnosia verbal pura hace referencia a la incapacidad para identificar y comprender los sonidos del lenguaje, aunque la audición esté preservada. El paciente puede identificar sonidos significativos no verbales, pero tiene dificultades para comprender el lenguaje oral ya que no puede distinguir los fonemas. En otras palabras, es como si el paciente estuviese sordo, pero solo para los sonidos verbales, ya que su cerebro no es capaz de procesarlos y esto no es porque tenga un problema en el órgano del oído per se. Esta alteración es provocada por lesiones tales como accidentes cerebrovasculares, aneurismas, ictus, etc., en el hemisferio izquierdo del cerebro, específicamente en el lóbulo temporal y el área de Wernicke. Y ahora pasaremos al caso clínico de nuestro trabajo. Se describe el caso de una paciente de 29 años sin afecciones previas ni antecedentes familiares, con sordera pura para las palabras o agnosia auditiva verbal, causada por un edema en el lóbulo temporal tras sufrir un traumatismo craneoencefálico en un accidente automovilístico. Y presenta alteraciones en las siguientes cuestiones, esta es la sintomatología. Por ejemplo, percepción en el lenguaje hablado, es decir, la paciente no es capaz de oír lo que decimos. Puede inferir que estamos hablando por el movimiento de nuestra boca, pero no nos entiende. Es decir, sabe que le estamos hablando, pero no sabe lo que estamos diciendo. En cambio, si le decimos algo a la paciente sin que nos vea o nos mire, es incapaz de, no se entera directamente. Otro de sus problemas es que presenta alteraciones en la escritura al dictado y en la repetición. No obstante, no muestra déficit en la comprensión del lenguaje escrito, percepción de los sonidos no verbales, prosodia, producción del lenguaje expresivo y función auditiva periférica. En cuanto a la evaluación neuropsicológica, se hará de forma cuantitativa en la medida de lo posible y cualitativa. De este modo, mientras que se evalúa a la paciente con diversas pruebas o test, se tomará nota de las observaciones sobre el comportamiento de la paciente. Al comenzar la evaluación nos daríamos cuenta de que no nos escucha cuando hablamos, por lo que podemos barajar que tiene problemas para procesar los estímulos auditivos, o que tiene problemas para procesar el lenguaje, como la afasia. Puesto que ya sabemos que el paciente no nos puede entender, la comunicación con el paciente será por escrito, excepto en las pruebas que evalúen la percepción auditiva o la comprensión del lenguaje hablado. Para ello se le mostrarán las instrucciones escritas en hojas de papel. En primer lugar, debemos discernir qué puede escuchar el paciente. Para ello utilizaremos las siguientes pruebas. La primera es la escucha dicótica con sílabas, que consiste en la clásica prueba de escucha dicótica en la que se reproducen sílabas sin significado. De esta forma podremos evaluar si la paciente puede escuchar el lenguaje. La segunda es la identificación de melodías previamente conocidas por el sujeto, en la que se le preguntará a la paciente qué canciones conoce y se usarán también canciones populares para hacer una lista, de la cual se reproducirán las canciones aleatoriamente y ella tendrá que identificarlas. Y por último, la identificación de sonidos no verbales del entorno, por ejemplo sonidos de pájaros, una sirena, una locomotora, etc. Los resultados de pruebas de identificación de melodía y sonidos no verbales serían normales. Sin embargo, en la escucha dicótica, el paciente tendría una puntuación casi nula. De este modo, se deduce que el paciente tiene problemas para percibir o entender el lenguaje. En la siguiente parte de la evaluación tendríamos que discernir si el paciente tiene una afasia o una agnosia auditiva, es decir, si el problema está en la comprensión del lenguaje o en el procesamiento del estímulo auditivo. Para ello usaremos el test de Boston para la afasia. Los resultados del test de Boston serían positivos en todos los subtests, excepto en la comprensión auditiva. Por lo tanto, el único área del lenguaje con el que el paciente tendría dificultades sería con la comprensión oral. El paciente tiene en buen estado el resto de áreas del lenguaje y no es capaz de escuchar el lenguaje hablado, por lo que descartamos la afasia y se diagnosticará una afasia verbal pura o sordera pura para las palabras. Hola, soy Juan Ramón Acien Martínez y yo seguiré con las siguientes partes de la exposición. Para la intervención y rehabilitación de la paciente con agnosia auditiva verbal,
Se debe conocer qué cambios o mejoras son explicadas por la recuperación espontánea, que no pueden ser atribuidas a nuestra intervención. Nuestra intervención la basaremos en estrategias tanto compensatorias como estrategias para intentar recuperar cierto nivel de percepción. Entonces enseñaremos a la paciente a usar lenguaje de signos. La intervención constará de 2 sesiones a la semana, aunque estarán sujetas a la disponibilidad de los profesionales y de la paciente. Serán de 1 hora de duración y durante 2 meses intercalados. Las sesiones se realizarán siguiendo este calendario. Algunas de las tareas que hemos planteado son las siguientes. Se le puede proporcionar una pantalla a la paciente con letras de canciones con huecos en blanco, para que la paciente las vaya completando con las palabras que faltan conforme las escucha, pero han de ser canciones muy lentas y sencillas, en su lengua materna y que se puedan entender correctamente. Las canciones se buscarán y oirán desde YouTube, y para comprobar si ha acertado o si tiene dudas con alguna palabra se le facilitarán los subtítulos. Mostrar una serie de palabras de alta frecuencia acompañadas de los sonidos a los que correspondan. La paciente deberá señalar en la pantalla la palabra que acaba de escuchar. Las siguientes 2 intervenciones han sido recuperadas de un artículo que está destinado a la intervención en niños, pero se pueden adaptar a personas adultas. Esas 2 intervenciones son las siguientes. Identificación mediante elementos onomatopéyicos o similares. Se realizan diferentes sonidos onomatopéyicos que el sujeto tendrá que identificar con su dibujo correspondiente. El sujeto con agnosia verbal auditiva es sordo para las palabras, pero no para el resto de los sonidos. Al ser palabras que imitan sonidos, será más fácil para la paciente identificarlas. Así pues, a la paciente se le exclamaría, por ejemplo, mu o pam, y la paciente tendría que relacionar esa onomatopeya con los dibujos que se le presenten. Recitación de logotomas semejantes. El terapeuta dirá un logotoma de 3 sílabas, por ejemplo, pa, 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 y 2 personas distintas exclamarán dicho logotoma, pero un tercero exclamará otro distinto, por ejemplo, ta, ta, ta. El propio terapeuta puede hacer todas esas repeticiones, pero parece que es mucho más sencillo si lo dicen personas distintas. El rehabilitador realizará distintos gestos para las respuestas correctas y las incorrectas. Por ejemplo, se le puede levantar el pulgar cuando lo haya hecho bien y se le puede mover el dedo cuando lo haya hecho mal. De esta manera, la paciente indicará cuándo ha captado las diferencias. En el seguimiento, como se ha dicho anteriormente, la intervención se hará en meses intercalados. Así que en los meses restantes la familia de la paciente tomará un papel importante en su mantenimiento y seguimiento. Las tareas que podrían emplear serán sencillas, ya que pueden adoptar las que se han usado en la intervención, como completar canciones o repetir logotomas. Estos ejercicios deberán realizarse al menos una vez al día. Finalmente, para comprobar que la paciente ha mejorado, se hará una reevaluación con las mismas tareas empleadas en la evaluación anterior, unos 6 meses después de la intervención. Hasta aquí nuestra exposición sobre la agnosia auditiva verbal. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.